Hola, ¿qué tal, Jacobs? Bienvenidos a un video más de El Jacob, donde pues estalla en furia Lorenzo Córdoba en pleno programa del mismísimo chayotero Ciro Gómez Leiva, ya que pues prácticamente está hecho un energúmeno el mismísimo Lorenzo por el plan B de AMLO. Le dice que es un carnicero, que es una brutalidad increíble, lo tienes que ver. Está ya en furia el mismísimo Lorenzo Córdoba, increíble pero cierto. Así que pues bueno, sin más preámbulo, veamos de qué se trata y cómo estuvo, ya que no le está gustando para nada al INE y están completamente desesperados. Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE. Buen día, Lorenzo. Hola, Ciro, qué gusto de saludarte a ti, a Manuel. Ciro, permíteme arrancar, lo hice en mis redes, lo hice en comunicaciones privadas, pero manifestándote públicamente aquí en tu espacio toda mi solidaridad y respaldo frente a lo que ha venido ocurriendo en este duro arranque de año, pues en hechos de todos conocidos, Ciro. Muchas gracias, lo vi, lo agradecí, muchas gracias, Lorenzo, un abrazo y gracias. Pues no hay de otra, el INE en pleno, el Consejo, el INE, sí, vamos correcto. A llamarlo así, el INE sí. En pleno, sale a pedirle a la Suprema Corte que paren el plan B. No hay ninguna duda, no hay una fisura, es el INE pleno. Así es, Ciro, y no es solamente el Consejo, lo dices bien. En estos días, lo hemos señalado públicamente, hemos venido teniendo reuniones regionales, llevamos ya tres, una en Ciudad de México, otra en Toluca, antier en Guadalajara y mañana estaremos en Mérida para cerrar en Monterrey la próxima semana. Reuniones con toda la estructura del Servicio Profesional Electoral. Estamos hablando de 2.600 profesionales que entraron a sus cargos por concurso, que son evaluados y capacitados permanentemente y que son los que coordinan los trabajos de la rama administrativa, como se conoce, es decir, del conjunto de trabajadores del INE y los verdaderos autores de las elecciones. Así que, y hemos recogido sus opiniones. Lo que ayer expresamos en este informe, un informe que me parece que es contundente, que no es un informe político, es un informe técnico, es un informe realizado por el órgano constitucionalmente determinado, el órgano técnico encargado de que haya elecciones del país, y recoge las opiniones de todo el personal. No es una opinión de 11 consejeros, no es como vulgarmente un representante del partido ayer dijo que era la postura de un consejero o de dos consejeros. Es la postura del instituto, es la voz del instituto. Por cierto, el órgano civil con mayor credibilidad pública en México y que le ha dado al país un periodo de estabilidad inédito, de estabilidad política y de gobernabilidad democrática. Y sí es muy preocupante, el informe detalla con puntualidad por qué esta obra de destazamiento, y aquí no estoy utilizando una expresión mía, es una expresión que ya es público, se le atribuye al titular de la política interior cuando fue a cabildear al Senado la iniciativa conocida como Plan B, sí, de destazamiento del INE, cumple con creces su función. Porque prácticamente mutilan la capacidad operativa para que en el futuro podamos tener elecciones. Y no estoy hablando de retórica, estoy hablando simple y sencillamente, y las cifras las están en el informe, déjame empezar con esta, Ciro, mutila al INE y le impide la capacidad de poder brindar elecciones ciertas, confiables y transparentes. El servicio profesional electoral, que es esta rama, el servicio de carrera, son los funcionarios que permanecen en el INE. No son consejeros que van y vienen, son los profesionales que hacen elecciones en el país. Hoy se integra de casi 2.600, 2.572 plazas. Y la reforma, sin más, desaparece casi el 85%. Es una brutalidad, eso es la obra de un carnicero, pues, para decirlo, utilizando esa expresión que se le atribuye al secretario de Gobernación en el Senado, ¿no? Bueno, y ante eso, y lo dijiste ayer, es la Suprema Corte, Lorenzo, no hay más. Pues sí, las cortes, los tribunales constitucionales en las democracias constitucionales
están llamados a ser, Ciro, pues los guardianes de la Constitución y del orden democrático, los últimos guardianes, la última línea de defensa. Y lamentablemente, pues una mayoría que actuó sin ningún reparo, sin ningún ánimo de hacer política en el mejor de los sentidos, es decir, escuchar al que tiene enfrente, y que avasalló con su mayoría, legítima sin duda, pero que actuó de una manera, me parece, muy irresponsable, porque creó un problema en donde no lo había. Pues ahora tendrá que ser acotada por la Suprema Corte de Justicia, a la que sin duda recurriremos. Ayer los 11 consejeros coincidieron en que el secretario ejecutivo, que es el representante legal del instituto, presente y acuda a todos las instancias judiciales, presente todos los recursos jurídicos a nuestro alcance para salvar a la democracia frente a este atropello. Fíjate que ayer fue una cosa muy curiosa, porque algunos representantes de partido, algunos diputados que votaron a favor de la reforma, demostraron lo que ustedes dieron a conocer en diciembre pasado, Ciro, ustedes los medios de comunicación, que por las prisas de aprobar este plan B, en la Cámara de Diputados en menos de 3 horas se presentó el dictamen y se aprobó por el Pleno. Es decir, nadie en su capacidad podía haber leído esa reforma, y ayer se demostró. Por ejemplo, el representante de Morena ayer decía que no se desaparecían las juntas distritales. Bueno, las juntas distritales son órganos colegiados, no son órganos unipersonales, y claro que la reforma los desaparece, lo cual evidencia justamente pues que lo que estaba detrás no era una operación planeada, pensada, razonada, sino, insisto, esa obra destructiva en lo que se ha constituido el plan B, ¿no? Y por eso tendremos que ir a la Corte, ¿no? Bueno, los tiempos, Lorenzo. Sí. Los tiempos, ¿qué es lo que está vigente en este momento para las elecciones de Coahuila y del Estado de México? Hoy están vigentes las leyes del plan B. No, afortunadamente, Ciro, para Coahuila, el Estado de México, y no olvidemos que hay una elección extraordinaria para senador en Tamaulipas, que está organizando el INE, que se llevará a cabo el 19 de febrero, están vigentes las leyes previas, o sea, las leyes con las que hemos organizado más de 330 elecciones en los últimos 9 años. Uh-huh. Esto es así porque, y cuidado con esto, para los servidores públicos que ahora pretendan ampararse bajo las nuevas leyes que son claramente inconstitucionales para estar promoviendo y metiéndose en elecciones, porque para que una norma electoral pueda tener vigencia en aplicación en una elección, la Constitución dice que tiene que haberse aprobado y publicado 90 días, es decir, 3 meses antes de que arranquen los procesos electorales. Y los que mencionas, Coahuila y el Estado de México, arrancaron en enero. La primera será en enero. Entonces, en esos estados vamos con las leyes anteriores. Alguien podría pensar que la primera parte del plan B, es decir, 2 de las 6 leyes que se modifican, que ya fueron publicadas y que ya entraron en vigencia el 27 de diciembre, me refiero a las que tienen que ver con la propaganda gubernamental, la ley de comunicación social y la ley de responsabilidades de los servidores públicos, que ahora buscan permitirle a los servidores públicos entrometerse en las elecciones sin consecuencias. Bueno, si alguien hace eso en esos estados, el INE claramente aplicará la ley vigente para esas elecciones que son las anteriores. Las otras 4 leyes, sigo hablando de plazos, todavía del plan B, todavía no se aprueban, pero es inminente su aprobación. Esto seguramente ocurrirá, no es que ni se aprueben, pero no se publican, y esto seguramente ocurrirá en los primeros días de febrero. Por eso, desde ahora el INE ya prepara la defensa legal de la democracia ante los tribunales, ¿no? Bueno, importante, ¿no? Entonces, la Corte tiene tiempo. ¿Cuándo empieza el año electoral o el proceso electoral del 2024? ¿Qué día? Mira, Ciro, de acuerdo con las reglas, con lo que hasta ahora ha estado vigente, debería arrancar la primera semana de septiembre. Hacer elecciones es una cosa muy complicada. Por eso, desde hace 30 años, al INE se le dan 9 meses, de septiembre hasta julio, ahora junio, ¿no?, para que se organice la elección.
Esta reforma pospone el arranque del proceso electoral hasta la tercera semana de noviembre. Por eso depende, la respuesta depende de qué norma quieras aplicar. La que nos da de estabilidad política o la que destaza al sistema electoral. Con la primera arrancaríamos en septiembre, con la siguiente en noviembre. En noviembre. Es decir, por eso es importantísimo que la Corte se pronuncie, o bien que suspenda o los jueces, porque es tan grave esto que afecta hasta derechos políticos. Seguramente habrá políticos, laborales, etcétera, y seguramente habrá recursos ante juzgados de amparo, juzgados laborales, de la propia Corte, en fin. Por eso es importantísimo que esto se suspenda y que estas normas no entren en vigor antes del 2 de junio, porque entonces podríamos ir a las elecciones del 24 con las reglas que son conocidas y de las que se han beneficiado todos los partidos políticos, y no como se pretende con este plan, claramente se beneficien solamente los partidos o el partido. Digamos, 2 de junio sería la fecha. 2 de junio es una fecha importantísima. Límite, 2 de junio. Así es, sí. Que además creo que va a coincidir, por esos días serán las elecciones de Coahuila y el Estado de México, nada más para no perder la fecha. 2 de junio sería el límite para que el Poder Judicial resolviera y lo que pide el INE, suspendiera, echar abajo estas leyes. En su caso, tenga en suspenso las nuevas leyes, porque entonces, porque puede tardar mucho más. Mira, es tan mal hecho el trabajo que no se consultó a los técnicos. O sea, vuelvo a insistir en el punto con el que arrancábamos, Ciro. Los que hacen elecciones te dicen, es que así no se puede, y no estoy hablando de los consejeros, te estoy hablando de los operadores, de los vocales que operan en los distritos. Y consecuentemente, pues aquí lo que tenemos que hacer es, como sociedad, impedir que estas leyes estén vigentes y aplicables a la fecha esta que mencionábamos, ¿no? El 2 de junio. Porque así garantizaríamos las condiciones de equidad, de certeza, de transparencia, que pues, nos han permitido tener elecciones como las que hemos tenido en los últimos 9 años, sin conflictos postelectorales. Si no es así, vamos al 24 con el riesgo de que no estén instaladas todas las casillas, porque la capacidad operativa del INE está mutilada, que las casillas no se instalen en donde deben instalarse, y que volvamos a la época en la que no sabes ni siquiera dónde votas, ¿no? Porque te cambiaron la casilla, pues porque no se pudo abrir una escuela donde siempre la poníamos, etcétera. Que no estén integradas con los ciudadanos debidamente insaculados y capacitados, y consecuentemente que los votos no se cuenten bien. Todo eso es lo que implica una reforma, diría, insensata, y hecha más con el estómago, con el hígado que con la cabeza, ¿no? No se le pidió un solo dato, una sola información al INE en este proceso de reforma. Vaya, ni siquiera la leyeron, como ayer quedó demostrado, ¿no? Pero dices, hecha con el hígado y pues así se va a seguir defendiendo. Me imagino que escuchaste ayer estas palabras. Si no, vamos a escucharlos y te pedimos un punto de vista. Vamos a escuchar. ¿Y qué? ¿Cómo que dice que le va a pasar al INE? ¿Se va a qué? ¿Colapsar? ¿Se colapsó la presidencia? De 3.600 a 500 se colapsó la presidencia. No, entonces, pero ellos ganaron, se quedaron con ese presupuesto, ellos ganaron, porque el INE no se toca. Y luego dijo que lo único que quieren defender son sus sueldos. Ese es el discurso desde Presidencia de la República, y ya vimos que ese discurso determina los votos de todos, salvo 1 o 2 de los senadores, diputados de Morena y sus aliados. Eso es lo que van a enfrentar y van a seguir enfrentando. Ya ganaron con su INE, no se toca. Lo único que están defendiendo son sus privilegios, Lorenzo. Después de todo lo que ocurrió, ese es el discurso desde la presidencia. 4 consejeros que nos vamos en 97 días, perdón, 67 días, en abril 3, creo, ¿no? En 67 días, por cierto, hay un diputado ahí que presume un contador y lo tiene equivocado desde hace varios meses, ni eso saben hacer bien, pero bueno, lo que te quiero decir es que en 67 días nos vamos a algunos. Lo que aquí estamos defendiendo es una institución que nos ha costado a todas y todos construir. Y además, por cierto, hablando de los montos, ni siquiera se ponen de acuerdo, ni siquiera saben cuánto es el ahorro el comillas ahorro, el presunto ahorro que va a tener esta reforma.
El presidente hablaba en semanas previas de 3.500 millones de pesos y el secretario de Gobernación de 5.000 millones. Ni eso han calculado, porque yo creo que lo que está detrás, este discurso del ahorro y de los precios, es la mera narrativa para ocultar lo que es la verdadera intención de esta reforma. Vuelvo a insistir, lo que se le atribuye al titular de la política interior, dicho en el Senado, destazar al INE. Lo que se está queriendo construir es que las elecciones del 24 sean un problema. ¿Para qué? Pues probablemente para lucrar de ello. Porque si algo no hemos tenido en México en los últimos 9 años al menos, es problemas, conflictos derivados de las elecciones. Litigio hay, sin duda, pero todos los litigios y las controversias se han resuelto por los cauces institucionales. No ha habido una sola sentencia emitida por los tribunales electorales que no se haya cumplido. O sea que, más allá de la intensidad de la disputa política, el sistema funciona para procesarla. Lo que se está construyendo ahora, y parece que es la verdadera intención detrás de esta reforma, es que las elecciones del 24 sean un problema. Sean un problema. Pues seguramente para lucrar políticamente de ello, ¿no? Bueno. Si te va bien, celebras. Si te va mal, pues dices que todo estuvo mal, ¿no? Bueno. Pero eso es grave, porque finalmente esta es la primera reforma en 30 años. Ha habido buenas y malas reformas, pero esta es la primera reforma en 30 años que tiene un carácter franca y abiertamente regresivo. Es una reforma que pone en riesgo a la democracia. Bueno, y queda la fecha 2 de junio, fecha límite, sí, para ese día. Están vigentes, publicadas y vigentes estas 6 leyes. Con esas se irá a la elección del 2024. 2 de junio. Y abrochémonos los cinturones, mi querido Ciro, porque van a ser elecciones con altísimo riesgo de que salgan mal. Entonces, lo primero que tiene que pasar es que lo apruebe el Congreso, Lorenzo, ¿no? ¿O al margen de eso ustedes presentarían todos los recursos? Mira, Manuel, lo único que falta para que el plan B entre completamente en vigor, para que todas las 6 leyes del plan B puedan tener vigor, es que se vote en el Senado un solo artículo, una sola disposición que le molestó al presidente, que los legisladores aprobaron seguramente para ganar el voto, el tema del verde, el apoyo, ¿no? de los partidos coaligados, que era la posibilidad de transferir votos entre coaliciones, es decir, que si un partido que va en una coalición no alcanza el 3% que la ley pide para mantener el registro, puede recibir regalados votos de otros de los partidos de la coalición para mantener el registro. Esto entiendo que en la Cámara de Diputados y en el Senado se hizo a espaldas del presidente, y el presidente se enojó, incluso en una mañanera ordenó a los legisladores que quitaran eso, y bueno, pues en Cámara de Diputados sí lo quitaron, y ahora es lo único que falta que se decida en el Senado. Todo lo demás ya está votado por ambas cámaras, así que es inminente su publicación, Manuel. Correcto. Por lo que, bueno, pues eso va a detonar pues, la andanada de recursos jurídicos que va a ser, probablemente estemos frente a la ley en la historia constitucional de México más impugnada por partidos, por minorías parlamentarias, por autoridades electorales. También los órganos electorales de los estados, entiendo, preparan controversias constitucionales, por los trabajadores de la institución que afectan, por ciudadanos y por organizaciones de la sociedad civil. Creo que nunca habíamos visto antes una reforma que potencialmente será la más impugnada de la historia, producto del trabajo mal hecho y de la actitud atrabiliaria y pues hombre, insensata, digo yo, que renunció a la política de la mayoría que la votó, ¿no? Muchas gracias, Lorenzo. Gracias. Al contrario, Ciro, va un abrazo de nuevo. Chao, Manuel. Gracias, Lorenzo, buen día. Bueno, 2 de junio entonces. 2 de junio como fecha límite. Y el objetivo es, según Lorenzo Córdoba, que la elección del 24 sea un problema. Pues pienso que sí. Pues, y tendría que ser, Ciro, de alguna forma, porque si tú desbaratas tu estructura electoral, que es la que le da certeza a las elecciones, probado, como lo ha dicho Lorenzo Córdoba y como creo que lo hemos visto a lo largo de los últimos 30 años, pues evidentemente estás buscando que haya una alteración, ¿no?, al orden electoral, ¿no? A pesar de que, pues creo que todo mundo piensa que Morena puede repetir en la elección federal, ¿no? Con todo y eso, correría el riesgo el presidente en esta intención
pues de lastimar, quizá desaparecer, por lo pronto fracturar con mucha fuerza al INE, quitarle poder, lo que sea, y quizá también por eso pues viene en la ruta, no lo tocamos con Lorenzo, pero viene la renovación de los cuatro consejeros, consejeras que pueden llegar pues a partir del 4 o 5 de abril, que es cuando se van, y pues en una de esas está el riesgo de que el presidente ponga pues lo que hemos visto, a personas que no tienen capacidad, que no tienen preparación, que no tienen experiencia y que simplemente pues vayan ahí a empezar justamente. Ese no ha sido un problema en estos años. No, para nada. Que llegue gente sin capacidad de ocupar puestos. Que no fue, por ejemplo, en el caso de la consejera Humphrey, no fue el caso de Martín Faz, no fue el caso de Norma Irene de la Cruz, tan cuestionada, por cierto, porque recuerdas que la relacionaban con el señor Ackerman, y finalmente pues ya la presentabas anoche en la televisión con esos argumentos completos, espadas también, que en algún momento decían la presidencia de la República, pues quién sabe qué le pasó, lo propusimos y se volteó. El caso de Martín Faz, estos consejeros relacionados o referentes a Morena, porque ya se votaron en congresos de este periodo electoral. Entonces, pues así que pensemos que van a mandar algunos cuadros importantes, lo veremos. Jorge Romero, coordinador parlamentario del PAN, decía ayer, ojo, y ojalá no se vayan a equivocar desde Morena en las propuestas de los personajes que van a empezar a discutirse ya las ternas en poco tiempo, porque pues estamos a finales de enero, Ciro, y a principios de abril tendrá que haber consejeros nuevos. Es muy poco tiempo. Bueno, pues ahí está prácticamente Lorenzo Córdoba estallando, donde le dicen pues que es un carnicero y le dicen que es prácticamente una brutalidad. Así es, pero pues no sé ustedes qué opinan respecto de esto. Así es como pues claramente Lorenzo Córdoba está chille y no haya prácticamente la puerta, ya que todavía se agarra el vato contratando 2.600 plazas, o sea 2.600 trabajadores, para todavía meterle más presión de que mira, me aplica la reforma y te voy a prácticamente a dar pues cuello con todas estas plazas, metiéndole completamente presión a AMLO, más toda la gente, se va a ir el 85%, es una brutalidad, quieren lucrar con ellos, es una brutalidad prácticamente desesperado. Así que pues amigo, no sé ustedes qué opinan respecto de esto. Se me puede regalar un like en la página de Facebook, una suscripción en el YouTube, un like en los videos tanto como en Facebook como en YouTube, los comentes y los compartas para que muchas más personas vean, sería completamente fantástico. Toda la audiencia, gracias por el video, los invito a ver nuestro siguiente video. Hasta la próxima, bye, suscríbanse y comentar, compartir y difundir para que muchas más personas vean. Hasta la próxima.